45, não 22. Vamos a producir las pruebas, vamos a oír testigos, vamos a hacer las pericias que son necesarias para que podamos demonstrar la inocencia. Eles que perderam as eleições tentam agora, pela força, chegar ao poder. É a democracia, é a nossa Constituição. É muito importante, as medidas não tenham por finalidade serem anunciadas no momento certo, depois de maturadas e que tenham um potencial de fato de aprovação pelo Congresso Nacional. É o povo nas ruas mostrando quem manda e quem manda é o povo. E isso mostra que não é todo mundo que está de acordo com esse governo. E um governo que não foi votado, ele não tem respeito, assim como disse a Dilma. Quería saber si esperaba apoyo de Argentina ou de outros países da região para esta situação que ustedes luchan como golpe. Olha, eu não esperava agora porque estava justamente em processo. Essa é uma questão que nós vamos tratar a partir de agora. E aí vamos ver o que vai ocorrer. Muy buenas tardes, bienvenidos. 2 de la tarde, 2 minutos en la República Argentina. Una semana muy intensa para Brasil y hay que empezar a entender que si es una semana intensa o una vida intensa para Brasil, lo es también para nosotros porque necesariamente todo lo que sucede allí de una u otra manera nos va a pegar. Y usted tuvo en detalle todo lo que pasó en la semana porque Todo Noticias estuvo en el lugar, Franco Mercurial estuvo en el lugar. Ustedes vieron la pregunta que le hacía nuestro compañero recién a la señora Dilma Rousseff. Y fue nuestro compañero Franco Mercurial también que estuvo presente en el momento que ella dejaba el Palacio del Planalto con este discurso. Este proceso es un golpe, porque es un juicio político sin crimen, sin delito, no cometí delito de responsabilidad. Yo soy objeto de una gran injusticia. Soy víctima de una gran injusticia. Los que no lograron llegar al gobierno por el voto directo del pueblo, los que perdieron las elecciones, intentan ahora por la fuerza llegar al poder. Estoy segura que juntos vamos a mantenernos unidos, movilizados y en paz. Nosotros somos los que saben luchar la lucha cotidiana, que saben resistir y que no desisten jamás. Les agradezco en este momento triste, muy triste de mi vida, este momento de alegría dado por el calor, por el amor, por la emoción que ustedes me transmiten. Muchas gracias. Ahora voy a abrazar lo que tengo, a todos los que voy a abrazar hasta el final. Ustedes saben que este fue el punto de inflexión de Dilma Rousseff, que había empezado antes de este discurso a dar señales casi de depresión. Incluso se comenta que ni siquiera quiso ver el proceso en el Senado, sino que se fue a dormir a las 11 de la noche. Una persona encorvada, caída, no la visitaba prácticamente nadie, pero ha sido a partir de aquí que empezó a animarse tanto que parece que en algún momento le tuvo que dar hasta aliento al mismísimo Lula da Silva. El honor de Todo Noticias y de TN Internacional de contar con dos invitados. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Ellos son Gustavo Segré, analista. Bueno, Gustavo me parece que debe haber sido una de las personas más consultadas en los últimos días aquí en la República Argentina, un hombre que además sale prácticamente todos los días con una persona, por lo menos para mí, muy respetada, que es el señor Marcelo Longobardi.
tarde, a la mañana y a partir de allí todo lo demás. Socio director de Celtic Group, profesor de la Universidad Paulista, analista de Mercosur, que sabe toda la información de Brasil. Y quien está a su lado es un hombre de un enorme prestigio, que es Márcio Resende, corresponsal de RFI Brasil. Una palabra ciertamente para escuchar. Muy buenas tardes a los dos, gracias por estar aquí, porque sé que está la invitación abajo tremendo. Vamos a ver, a cualquiera de ustedes dos, el que quiera empezar, quiero preguntarles lo que pasó y lo que se vive hoy en Brasil y del modo en que pasó y se lo vive. ¿Qué nos dice hoy de Brasil? Márcio. Pepe, yo voy a decir algo que es bastante polémico. A ver. Yo creo que para el Partido de los Trabajadores, para Dilma y para Lula, lo mejor que pasó fue este proceso de destitución. Ajá. ¿Por qué? Wow. Porque si Dilma no otra cosa polémica, Dilma es una presidenta inepta para administrar. Ajá. No iba a poder seguir adelante. El partido, ella, Lula, sus potenciales candidatos se desangrarían hasta el final. El partido estaría muy comprometido en esa situación hasta el final. El país económicamente estaría muy comprometido. La situación económica no iba a mejorar con ella. Entonces, ¿qué pasa? Motivo por el cual también el impeachment avanzó. ¿Qué pasaría? ¿Qué permite salir ahora del poder? Le permite adoptar ese discurso de victimización. Ella se muestra como víctima e insiste en el lema del golpe, que será seguramente el lema de campaña. Lo primero que hizo ella es decir, yo soy víctima de un golpe. Ese también permite a sus aliados bolivarianos en la región decirlo, le permite a Maduro, por ejemplo, en Venezuela, adoptar eso como para su posición. Esto fue lo mejor que le pasó. Vos sabés que el análisis tuyo nos está abriendo una infinidad de preguntas extras, pero quiero hacerle la misma pregunta a Gustavo. Gustavo. Yo creo que fue un proceso político equivocado que genera un problema económico que por su vez genera una base del juicio político. Si la economía brasileña hubiera estado bien, no estaríamos en este momento en un juicio político contra Dilma. Si la política hubiera estado bien, no estaríamos en una situación económica como la que tenemos. Entonces es un hecho que va desencadenando el otro y que por otro lado te muestra una presidente que se peleó con todo el mundo. Se pelea con sus electores cuando promete cosas en campaña que no cumple. Se pelea con el Congreso cuando lo coloca como articulador político a su vicepresidente, Michel Temer, que agarró el cuchillo y el tenedor diciendo, ahora es mi parte, y que por otro lado la apartó del contacto diario con el Congreso, y sin el Congreso no podía votar. Hace 4 meses que a Dilma no le aprueban una única medida de ajuste. Por otro lado se peleó con el mercado. La Confederación Nacional de la Industria no la quería, la Federación de la Industria de San Pablo no la quería, y por último se pelea con el Partido de los Trabajadores, porque ella de alguna manera contrarió lo que Lula le decía que había que hacer, quiso colocarle su sello, no funcionó, estuvieron 4 meses sin hablarse, Lula y Dilma, sí. Entonces terminó sola, terminó aislada. Gustavo mencionó a Michel Temer y precisamente la siguiente pregunta estaba referida a eso. Entonces yo quiero sorprender a mi productora Mariana Coca pidiéndole las disculpas del caso porque sé que tenemos el testimonio de Michel Temer. Creo que lo podemos poner en pantalla, ¿verdad? Ahí vamos a ir. Ahí está. Primera palabra. Mi primer palabra al pueblo brasileño. Para el pueblo brasileño es la palabra confianza. Confianza en los valores que forman el carácter de nuestra gente. Na vitalidade da nossa democracia. En la vitalidad de nuestra democracia. Confianza en la recuperación de la economía nacional. Los potenciales de nuestro país. Los potenciales que tiene Brasil. En sus instituciones sociales y políticas. Y en la capacidad de que unidos vamos a poder enfrentar los retos de este momento que es de grandes dificultades.
Les reitero, como he dicho a lo largo del tiempo, que es urgente pacificar a la nación y unificar a Brasil. Es urgente que hagamos un gobierno de salvación nacional. Pero nosotros, el gobierno, el Parlamento y la sociedad juntos vamos a encontrarlos. Yo conservo absoluta convicción. Estoy absolutamente convencido de que es necesario rescatar la credibilidad de Brasil. Quiero preguntarle a Marcio Resende quién es Michel Temer, cómo maneja la coyuntura que lo lleva hasta el poder y cómo se entiende, si nos dice algo de él eventualmente o es solamente coyuntura que tenga 23 ministros, ni una mujer y ni un afrobrasileño. Y 7 ministros investigados por la operación Lavallato. La cúpula, y claro. eso, bueno, fíjate, yo te decía antes que le convenía a Dilma salir ahora porque iba a desangrar hasta el final. Yo te digo, ¿por qué entonces la oposición lo toma ahora el poder? Si le convendría dejarla desangrar también. Por 3 cosas. Primero, Michel Temer está representando el interés de una economía que viene muy deprimida y que puede salir, entonces un interés empresarial, un interés económico del país. De hecho, yo también después te quería decir sobre José Serra, que asume el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahora ese ministerio va a todo indica que va a incorporar las exportaciones y promoción comercial, o sea, se va a venir una diplomacia económica en el país, mucha preocupación con la economía. Segundo punto, proteger varios de esos parlamentarios y ministros, ahora ministros, cuestionados e investigados por la operación. Y tercer lugar, va a haber elecciones en octubre para intendentes, toda la región. ¿De dónde sale la plata para la campaña? Para financiar la campaña. Habría de nuevo que reactivar la fuente que se había cortado con esa situación de Petrobras. Entonces, ¿por qué lo hacen ahora? No esperan un poco más. Porque se va a venir una campaña. Hay que reactivar todo eso. Vamos a ver, ¿lo tomás como un tip de la impronta de Michel Temer que no haya ni mujeres ni afrobrasileños o es simplemente una coyuntura que se dio de esa manera? Yo creo que en teoría eso se podría contraargumentar diciendo, bueno, hay que priorizar un ministerio basado en la competencia, no en género ni en raza. Está bien. Eso es por un lado. Ahora también me permito cuestionar cuál es la competencia de esos ministros que están cuestionados en la operación Lavallato. Pero sabes que es importante mencionar sobre Michel Temer, que fue 3 veces presidente de la Cámara de Diputados. Sí. O sea, la articulación que él tenga en el Congreso es fundamental para aprobar medidas de ajuste. Bueno, de eso sabe. Mucho. De articular, él sabe, su partido es un partido articular, es un partido bisagra. Pero, Pepe, vos fíjate que cuando vuelve la democracia, José Sarney era el vicepresidente de Tancredo Nevers, del PMDB. Ni más ni menos. Cuando se va a Collor de Mello, asume el vicepresidente Itamar Franco. ¿De qué partido? PMDB. Se ponen en las sombras prácticamente. Entonces le dicen, ¿vos querés tener un candidato a presidente? No, yo me arreglo con la vicepresidencia porque sé que en algún momento te equivocás y yo asumo. Bueno, cuando me tocó cubrir las elecciones últimas, decían que una de las garantías que tenía la señora Dilma Rousseff por su temperamento duro y demás era precisamente Michel Temer por su capacidad de pulsear, de ser una especie de bisagra, su capacidad política, su olfato político, la capacidad de conversar con todo el mundo para suplir eso que faltaba. Hablando de todo esto, quería preguntarle precisamente a Gustavo cómo sigue ahora todo este proceso, pero antes te pido un segundo porque quiero recordar el testimonio del abogado de la señora Dilma Rousseff para meternos de lleno en este proceso. La defensa de Dilma en estos días? Bueno, ahora tenemos una fase de proceso que se va a podemos tener la producción de pruebas. Entonces nos vamos a producir las pruebas, vamos a oír testigos, vamos a hacer las pericias que son necesarias para que podamos demostrar la inocencia, lo profundo rompimiento democrático, la democracia de Brasil, esta decisión. ¿Cree que fue un golpe usted? No tenga menor duda, es un golpe que atinge de muerte la Constitución Federal de Brasil. ¿Y Dilma Rousseff tiene posibilidades de volver a la presidencia o cree que por este acuerdo político que hubo no tiene chance? Bueno, condiciones jurídicas tiene totales, porque no hay condiciones jurídicas para que Dilma no se quiera presidente de la República. Nos vamos a luchar mucho. La democracia es una causa muy importante para Brasil y para todos los países del mundo. Nós estaremos firmes en la lucha. Bueno,
Vamos a ver, tiene un trámite todavía complejo, Gustavo, todo esto, porque la gente pensó que ya iba directamente a juicio político con la votación amplia del otro día. No, esa es la base para el proceso que ahora empieza, el de juicio Ahí se abrió, político. Pero hay un dato interesante para considerar, sobre todo para la defensa de Dilma Rousseff, la cantidad de senadores. El que hace el juicio político es el Senado, presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, para garantizar precisamente el respeto constitucional. Si la cantidad de senadores mínimo, que era 41, era el número que los senadores tendrían, el trabajo lo tenía la oposición para convencer a algunos a votar por la destitución, para lo cual precisa 54. Sí. Fueron 55 y 3 no votaron. Claro. Y entre esos 3 había 2 que eran por problemas de salud, pero que eran claramente a favor del juicio político. Quiere decir que el trabajo ahora lo tiene el abogado Eduardo Cardoso, ex ministro de Justicia, para convencer a los que votaron a favor del juicio político a cambiar el voto. Entonces le devolvió de alguna manera la carga de la prueba. Si ustedes tienen paciencia conmigo y se quedan hasta el final del programa, porque la verdad que la charla está muy interesante, quiero compartir un espacio más, en este caso con Silvia Colombo, que es periodista del diario Folha de Sao Paulo, para preguntarle precisamente, muy buenas tardes, gracias por estar, porque sé que está con muchísimo trabajo a esta hora, y lo que quiero preguntarle es la última hora, lo que se vive a esta hora, cómo se está viviendo a esta hora en la calle, en San Pablo y en el resto de Brasil toda esta situación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Gracias por invitarme al programa nuevamente. Hay una mezcla de expectativa, ¿no? Se bajó un poco el suspense que hubo toda la semana antes de la votación, pero por otro lado hay movilizaciones de grupos que están disconformes con lo que pasó, con el resultado de la votación, ¿no? Yo creo que el grupo que hizo más ruido en los últimos días fue el grupo relacionado al mundo de la cultura, por el cierre de las actividades del Ministerio de Cultura, que pasó ahora a ser incorporado por el Ministerio de Educación. Entonces, artistas, intelectuales y los funcionarios del ministerio hicieron mucho ruido, incluso abuchearon al nuevo ministro, o sea que esa fue la primera respuesta un poco más ruidosa de un grupo, de un sector. En las calles la cosa es más o menos diluida. En São Paulo hubo mucha movilización en la Avenida Paulista, pero todavía no vemos marchas multitudinarias como había antes de las votaciones, ¿no? Silvia, tenemos entendido que Dilma está en Porto Alegre, ella tiene residencia en Río Grande do Sul, a pesar de que creo que es de Minas Gerais, si no me equivoco, pero muy jovencita se fue para el sur, así que podríamos tomarla como una gaúcha. Lo que quiero preguntarte es cómo toma la gente que haya ido a su departamento, corregime si me equivoco, si tengo un mal dato, haya ido a ocupar su departamento de tan solo 2 ambientes en un barrio que creo que se llama Tristeza o algo por el estilo, allí sí. Qué curioso, ¿no? Como dice Jorge Lanata aquí, hay veces que parece que hacen un casting de nombres para algunos lugares. Lo cierto es que está en un departamento de 2 ambientes, quiere pasar a uno de 3 porque la van a visitar más sus nietos, pero en el mismo edificio donde está. ¿Cómo ve la gente que personas que en su 50% está de corrupción hasta el cuello, sospechadas, personas que tienen cuenta en Suiza, la mandan a un juicio político, la sacan de presidente a una persona que va a ocupar su departamento de 2 ambientes? ¿Cómo se ve eso en Brasil? Bueno, según la ley, ella puede seguir viviendo en el palacio oficial, ¿no? Sí, el Palacio de Alvorada. Sí, ella sigue viviendo como residencia oficial en la residencia del presidente. Lo que hizo esos últimos días fue sacarse un tiempo a ver su familia, porque su hija, su nieto y sus familiares y amigos más cercanos viven ahí en el sur. El hecho de que el barrio se llama Tristeza es casi lotería. Poético, triste, melancólico, pero creo que la gente ve con normalidad que quiera tener unos días para estar con los suyos, ¿no? No hay grandes discusiones sobre eso. ¿Qué tenemos de la agenda de los próximos días? Porque ella prometió volver a Brasilia y parece que ahora está bastante más animada de lo que estaba antes de salir, y tiene una agenda de viajes bastante importante, ¿no? Sí. Bueno, en su discurso de despedida en el Planalto ya se veía que se confirmaba su idea de luchar hasta el final, hasta el último recurso para seguir en el cargo. O sea que ya empezó a hablar con diarios extranjeros, con la prensa de corresponsales, y está armando una agenda para hacer propaganda de su defensa, ¿no? Y de decir que no es culpable del crimen de que se le acusa, ¿no?
Silvia, gracias por tu tiempo. Un saludo muy cordial desde Argentina. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo. A ambos quiero preguntarles porque en el momento en que ella salía a encontrarse con la gente, yo no me detuve en ella porque había estado atento al discurso de ella adentro. Ella fuera repitió lo mismo con otro énfasis para la gente. Yo me detuve en Lula. Me quedé clavado en Lula, fijo en Lula, en la imagen de un hombre derrumbado. Bueno, evidentemente tanto no me equivoqué porque al mismo tiempo, obviamente lo estaba haciendo, era una clase elemental de periodismo, ¿no? Lo hizo Globo también, que lo hizo con todos los gestos de Lula. Se lo vio derrumbado. Dicen que hubo un almuerzo en el Palacio de la Alborada en donde ella le tuvo que levantar el ánimo a él y a partir de allí, miren, ahí tenemos las imágenes. Claro. Miren lo que es este hombre. Dicen algunos que es el presidente más importante que ha tenido Brasil en toda su historia. Es un hombre que pasó 29 millones de personas de la pobreza a la clase media, no como la entendemos en la Argentina, la clase media, pero a la clase media. Este hombre estaba absolutamente devastado. ¿Qué pasa con Lula? ¿Cómo ven ustedes a Lula? ¿Quién Lula cree que es de cara al proceso que se viene? ¿Quién realmente es Lula de cara al proceso que se viene? Los dos están invitados a esto. Yo creo que Lula sería un candidato natural a reemplazar a Dilma. No sé si él tenía ganas por una cuestión de salud. Sí. Él atravesó una situación delicada. Pero políticamente sería el candidato natural. Si antes Lula tenía un piso considerable para ganar cualquier elección y llegó a un techo muy elevado, creo que ese techo ahora rebajó muchísimo. Él es un potencial candidato y podría tener alguna chance si no hubiera pasado todo eso. Hoy las encuestas marcan que él tendría alguna chance, sí, pero es verdad que las encuestas todavía no tienen candidatos. Me baso en Lula, te pregunto lo mismo, pero también digo, la gente me parece que va a estar un poco cansada de la dirigencia política que viene hasta el momento. Yo lo veo a Lula mucho más preocupado con su situación judicial ¿verdad? que con una instancia de candidatura, sobre todo porque me parece que el Partido de los Trabajadores va a tener que reformularse. No me imagino el mismo Partido de los Trabajadores, a pesar de que no tiene otros candidatos que no sea Lula. Pero de cualquier manera, la imagen de un partido más a la izquierda, más un frente amplio, como en algún momento Lula propuso, me parece más proclive. Hay alguna cosa que es clara, el partido acompañó lo que Lula dijo cuando él la candidató a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff lo conoce a Lula en el 2001, no es histórica del partido, con lo cual fue de alguna manera un aval que le hace al partido a una determinación de Lula y que claramente fue equivocada. Ahora ustedes se dan cuenta hacia dónde va esta conversación, ¿no? Ninguno de nosotros cree que Michel Temer esté hasta 2018 en el poder. Estamos hablando de elecciones casi permanentemente y de candidaturas. Michel Temer va a ser un gobierno de transición y tiene que dar respuestas muy rápidas. Va a tomar las medidas impopulares que no tomó Dilma. Claro. Por eso la salida de Dilma beneficia a ella, porque él ahora tiene que tomar esas medidas, ¿no? Y es muy interesante lo que está diciendo Gustavo, porque Dilma es hoy presidente solamente porque hubo otro escándalo de corrupción en el año 2005 en Mensalón. Claro. Porque el candidato que correspondía ser era José Dirceu, que hoy está en la cárcel. Exactamente. 2 veces en la cárcel. Entonces, es decir, hubo una limpieza brutal que permite que Dilma sea presidente. Y ahora está habiendo otra limpieza brutal que permite que cualquiera pueda ser presidente, porque no hay candidato ni derecha, ni izquierda, ni centro. Ustedes mencionaron... Sí, Gustavo. Yo lo que quería decir es que no me parece que Temer haya asumido por 180 días. Su discurso no es de un candidato a presidencia interina, su gabinete no tiene un gabinete de presidencia por 180 días, me da la sensación de que él fue para quedarse, y recordando que el llamado a elecciones solo puede darse si no hay presidente y no hay vice, claro. Y él no va a renunciar, de ninguna manera. Lo que sí existe es el riesgo de que el Tribunal Superior Electoral pueda eventualmente, por las investigaciones de recursos ilícitos en la campaña de Dilma y de Temer, apartarlo, y esto puede ocurrir. Pero si no es hasta el 31 de diciembre del 2016, no pueden llamar elecciones. Estamos ya en la última parte del programa. Quiero hacerles un par de preguntas básicas. La primera, mencionó Marcio recién a José Serra, que fue ex candidato a presidente de la República, derrotado por Dilma Rousseff precisamente, y que hoy es el canciller. Se quejó hoy, por lo menos lo vi en la tapa del Estado de Sao Paulo, se quejó amargamente de la reacción continental. La verdad es que yo no puedo imaginarme a una potencia económica, industrial, una potencia que tiene una de las economías más grandes del mundo aislada en este continente. La verdad que no me lo puedo imaginar, pero se queja del comportamiento de algunos de sus vecinos. ¿Cómo imaginan ustedes a Brasil en este concierto? Muy sencillo. José Serra va a sacar del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Itamaraty, la cuestión ideológica
va a irse a una cuestión económica, saca la diplomacia ideológica hacia la diplomacia económica. Ese comunicado que estás mencionando, él está básicamente apuntando en contra del eje bolivariano que va de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Va a llevarse bien con Macri porque tienen alguna cercanía pragmática. Ahora, hay que rescatar algo. José Serra siempre estuvo a favor de que el Mercosur no fuera la unión aduanera que es imperfecta, más o menos, y sino que retrocediera a una zona de libre comercio. Entonces vamos a ver qué va a pasar ahí, porque tampoco es un gobierno legítimo votado en las urnas para hacer ese cambio. Eso es por un lado. Y por otro va a apuntar en esa dirección que digo de diplomacia económica, el acuerdo con la Unión Europea, Mercosur, Unión Europea. O sea, vamos a ver en ese sentido. Mientras ese sea también el eje de la Argentina, va a llevarse bien con el gobierno argentino. Ya estamos en tiempo, ya mi productora me advierte que se nos fue el programa. Solamente tengo que preguntarlo porque es lo que nos importa también mucho a nosotros. En 2 palabras, cada uno de ustedes, ¿cómo nos afecta a nosotros en la Argentina este proceso? ¿Cómo nos va a afectar, Gustavo? Para mí nos va a afectar bien, porque cualquier confianza en el mercado brasilero va a hacer que las industrias inviertan, que paren de echar gente y que el consumo regrese. Si el consumo aumenta, la demanda aumenta, aspira a productos argentinos. Pero cuidado con una cosa, en el año 2000... lo que Argentina le vendía a Brasil era el 12% de todo lo que Brasil compraba, hoy es el 6%. No resolver, claro, dicho sea mal hecho, claro, la demanda, hay que resolver la oferta argentina también. Marcio. Cuanto más rápido Brasil salga de la recesión, mejor para la Argentina, ese es a donde apunta. Por eso tampoco al gobierno argentino le interesa estar en ese tema de golpe o no, porque no va a perder un socio del Mercosur, suspendido por un golpe, nada, no interesa esa discusión. Vamos a que Brasil mejore para que la Argentina mejore también. La cuestión política es muy importante, entonces, que el gobierno argentino refuerce Mercosur, porque eso refuerza la voz de la Argentina en el contexto mundial. Nuestros invitados son un lujo para esta edición de TN Internacional, porque al menos para mí, y espero que para ustedes también, la necesidad es entender todo este proceso para tener las cosas mucho más claras. Gracias por el tiempo de todos y nos vemos en la próxima edición de TN Internacional. Chao.